Claudia Gurizati, una de las periodistas latinas más influyentes de la región, entrevista a los grandes personajes que generan opinión. Presidente de México. Muchas gracias, gracias a ti, me interesa. Los conocí, muy agradecido. Bajo su dirección, el programa La Noche, espacio de opinión de NTN 24, le ayudará a entender el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas. De martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Sube el tono de la confrontación entre el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor. Es normal, y en la historia se ha visto con mucha frecuencia, que cuando alguien ha tenido o está en la oposición, ha tenido poder o está en la oposición, es investigado por cualquier tema, ese alguien se victimice a sí mismo y se autoproclame perseguido por la justicia. Ante la tácita alusión, la respuesta del exmandatario Álvaro Uribe no se hizo esperar. Entonces, aquí ha habido una acción política y legal de la justicia contra mis compañeros de gobierno, contra mi persona. Y en eso está involucrado el fiscal con la anuencia del presidente de la República. El intercambio de declaraciones se da en momentos en que crece la controversia frente a las nuevas investigaciones que a solo 2 semanas de las elecciones regionales buscan establecer supuestos vínculos de Álvaro Uribe con grupos paramilitares. He dicho y he afirmado que la FARC, que el secretariado de la FARC, de manera reiterada ha manifestado que la desmovilización y la paz pasa por la judicialización de quienes diseñaron la política de seguridad democrática, y quien la hizo fue el presidente Uribe. Corresponde a la leyenda, es una cosa un poco alucinante. Jamás se ha hablado de eso, ni siquiera tampoco, tengo que decirlo con claridad, las FARC han dicho que esa es condición para firmar un acuerdo. Acción legítima de la justicia o persecución política contra la oposición. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, hablan 2 exmandatarios de Colombia. El expresidente, senador y líder opositor Álvaro Uribe responde a los fuertes señalamientos que la justicia ha hecho en su contra. El exmandatario Andrés Pastrana asegura que la fiscalía está politizada, dice que Colombia va en camino a convertirse en una Venezuela y explica las razones que lo llevaron a renunciar a la Comisión Asesora de Paz que lidera el presidente Juan Manuel Santos. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La oposición denuncia persecución política en Colombia. La noticia. A través de una carta abierta y dirigida a la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, quien en días pasados estuvo en Colombia, el Partido Centro Democrático acusó al gobierno, al fiscal general y a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de desatar una persecución contra los disidentes de la principal colectividad disidente. El punto clave de esa noticia. La denuncia es presentada en momentos en que han recaído en menos de 10 días una serie de acusaciones por parte de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Medellín contra el expresidente, senador y líder opositor Álvaro Uribe Vélez. Estas decisiones judiciales generan controversia entre quienes consideran que responden a acciones legítimas de la justicia y quienes afirman lo contrario, que obedecen a un plan que busca silenciar a la oposición en Colombia. ¿Están o no insistiendo las FARC en la necesidad de procesar judicialmente al expresidente Álvaro Uribe? El debate suscitado a partir de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz, pactada por el gobierno y la organización terrorista, tomó fuerza luego de que el procurador Alejandro Ordóñez asegurara que la agrupación criminal ha condicionado la firma de un eventual acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos a una judicialización del exmandatario. Me genera muchas suspicacias el momento en que se hace, recordando las exigencias reiteradas de la FARC, que han dicho que no podrá haber un proceso de paz o la firma de la paz si no existe judicialización del presidente Uribe.
El procurador reaccionó así a la decisión de la Fiscalía colombiana de compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue si hubo o no alguna responsabilidad del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe frente a una masacre perpetrada por paramilitares en 1997, cuando él ejercía como gobernador de Antioquia, conocida como la masacre de El Aro. Las FARC refutaron lo dicho por el jefe del Ministerio Público. El señor procurador no tiene vergüenza. Lo que debiera hacer es posibilitar que se acabe la impunidad de aquellos que se creen vacas sagradas porque detentan el poder. Luego el cabecilla alias Iván Márquez, en entrevista con el periodista colombiano Félix de Bedut, volvió a desmentir los señalamientos del procurador sobre la exigencia que estarían haciendo las FARC para judicializar al expresidente Uribe. Nosotros no hemos dicho eso. El procurador inventa cosas, con todo respeto. Eso no está plasmado en ningún documento. El jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, se pronunció en el mismo sentido. Jamás se ha hablado de eso, ni siquiera tampoco, tengo que decirlo con claridad, las FARC han dicho que esa es condición para firmar un acuerdo. En medio de esta polémica, también reaccionó el expresidente colombiano César Gaviria, cuestionando al procurador Ordóñez. Porque él está apelando a la mentira y a las cosas que él se imagina y a cosas que no ocurrieron y sobre las cuales él no tiene ninguna certeza. El jefe del Ministerio Público mantuvo en firme sus apreciaciones. Pero yo no tengo absolutamente nada de qué retractarme. He dicho y he afirmado que la FARC, que el secretariado de la FARC, de manera reiterada ha manifestado que la desmovilización y la paz pasa por la judicialización de quienes diseñaron la política de seguridad democrática, y quien la hizo fue el presidente Uribe. Mientras el debate continúa, el presidente Juan Manuel Santos, al referirse el jueves al proyecto de ley estatutaria de justicia, que según dijo apunta a una mayor independencia de la rama judicial, hizo alusión a las investigaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe. Es normal, y en la historia se ha visto con mucha frecuencia, que cuando alguien ha tenido o está en la oposición, ha tenido poder o está en la oposición, es investigado por cualquier tema, ese alguien se victimice a sí mismo y se autoproclame perseguido por la justicia. En menos de 10 días, el exmandatario Álvaro Uribe ha recibido una serie de acusaciones judiciales, entre ellas una por parte de la Fiscalía General, que compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue su presunta responsabilidad en la masacre del Aro, ocurrida en Antioquia en 1997, cuando el entonces gobernador Uribe se desempeñaba como mandatario departamental. Precisamente mientras se aproximan las elecciones regionales en Colombia, el debate en las altas esferas de la política sube de tono. Sobre todo por los señalamientos, las acusaciones y en este caso las investigaciones judiciales en las que el exmandatario y actual senador Álvaro Uribe es protagonista. El pasado 6 de octubre, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue si hubo o no alguna responsabilidad del exmandatario Uribe frente a una masacre perpetrada por paramilitares en el año 1997, cuando él ejercía como gobernador del departamento de Antioquia. Si existe o no algún tipo de responsabilidad del exgobernador Álvaro Uribe por no haber tomado las medidas necesarias en calidad de gobernador para evitar la toma paramilitar de los municipios, de los corregimientos de El Aro y La Granja, donde murieron 19 personas y más de 15 familias fueron desplazadas. El fiscal Montealegre advirtió que durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe se habría desviado la investigación frente a este hecho en el que murieron 19 personas a manos de miembros de las entonces denominadas autodefensas campesinas del Urabá y Córdoba. En la época en que se encontraba ejerciendo la presidencia de la República Álvaro Uribe Vélez, existió una estrategia para desviar la investigación por el caso de la muerte
de personas en el corregimiento del Aro. La denominada masacre de El Aro ocurrió hace 18 años, en este corregimiento situado en el departamento de Antioquia, noreste de Colombia. El 22 de octubre de 1997, al menos 150 paramilitares llegaron hasta esta zona históricamente conocida por la influencia guerrillera. Los hombres, identificados como miembros de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, amarraron a sus víctimas, las torturaron y a 17 de ellas las mataron en presencia de sus familiares y vecinos. Violaron a varias mujeres, saquearon a los graneros, quemaron 42 casas, se robaron más de 1.200 reses y forzaron a centenares de personas a desplazarse. Según la Fiscalía, su petición a la Corte Suprema para que estudie si se debe investigar a Uribe se basa en un testimonio del ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, quien está recluido en una cárcel de Estados Unidos desde el año 2008. Una semana después de que el fiscal Eduardo Montealegre compulsara copias para investigar al expresidente Uribe por los hechos que rodearon la masacre del Aro, otra acusación recayó en contra del exmandatario. El Tribunal Superior de Medellín solicitó nuevamente una investigación contra Uribe por su presunta relación con la denominada Operación Orión del 2002, cuando él ejercía como presidente de Colombia. Solo pasaron 10 días desde que el fiscal general Eduardo Montealegre compulsara copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigara si el expresidente Álvaro Uribe tuvo responsabilidad en la masacre de El Aro, y nuevamente el exmandatario vuelve a hacer noticia por señalamientos en su contra. La causa, este documento de 786 páginas. Se trata de la sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en la que se le exige a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes informes periódicos sobre los avances en las investigaciones sobre la presunta relación de Uribe con grupos paramilitares. Está detrás de la negociación con los grupos paramilitares una vez llegó a la presidencia, con cuyos votos salió elegido, como confesaron varios de sus comandantes, y detrás del proyecto de alternatividad penal que se le presentó originalmente al Congreso, el cual aseguraba prácticamente su impunidad a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, mientras le declaraba la guerra total a las demás organizaciones armadas ilegales. En la solicitud, el tribunal expone varios hechos en los que vincula al exmandatario, como la expansión de las denominadas autodefensas, pero sobre todo advierte sobre los supuestos nexos entre el gobierno del entonces presidente y grupos paramilitares, en hechos como la Operación Orión desarrollada en el año 2002 en las comunas de Medellín. La Operación Orión es otra clara muestra de este entramado de relaciones, pues constituyó una operación concertada entre el Ejército Nacional al mando del general Mario Montoya Uribe, la Policía Nacional al mando del general Leonardo Gallego Castrillón y el bloque Cacique Nutibara al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano. Precisamente este viernes se cumplen 13 años de la Operación Orión, considerada la incursión militar urbana más grande del país, donde participó el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, con el objetivo de acabar con las milicias urbanas de las FARC y el ELN. Fue un operativo que dejó 14 muertos, entre uniformados civiles y presuntos guerrilleros. Los militares en retiro calificaron la solicitud del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín como una decisión más política que judicial de un proceso que, según esta agremiación, ya fue investigado. Vemos una cuestión como revanchista, ¿no? De un viejo proceso que se adelanta, lo quieren utilizar antes de elecciones con fines evidentemente políticos, y de paso quieren involucrar no solamente dirigentes de un grupo partido o de un partido político particular, sino muchos militares que en la época ejercieron cargos de comando en esa zona. Esta compulsa de copias no es nueva, ya que en septiembre del año 2013 el mismo tribunal había solicitado investigar al expresidente por su presunta vinculación con paramilitares en la Operación Orión.